que este es un tema que desde mi punto de vista tiene un origen en criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que luego se recoge de manera expresa en un artículo de la Ley Federal del Trabajo ya después de la reforma de 1 de mayo de 2019, que es el principio de realidad. Te lo planteo, Lucía, porque de la lectura del propio texto normativo se desprende que ustedes tienen que, desde luego, tomar en cuenta el principio de realidad, que tiene un gran potencial interpretativo, hermenéutico, pero lo cierto es que no está definido. ¿Podría alguien tener la legítima duda de decir, oye, ¿esto cómo se interpreta? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo lo han visto ustedes ya en el desarrollo de su práctica jurisdiccional? Mira, para mí el principio de realidad es de lo más importante para la reforma. La realidad junto con la proactividad del juez. ¿Por qué? Porque el principio de realidad nos va a permitir que verifiquemos nosotros lo que nos están narrando las partes, los que nos están narrando los actores, los testigos, quienes comparecen a absolver posiciones, a responder preguntas, para que nosotros podamos ir advirtiendo qué tan verídico es lo que ellos nos están narrando. O sea, es una realidad que con la experiencia que vamos teniendo, empezamos a advertir cuando narran los hechos que nos dicen una versión y cuando comparecen al juicio, que se les hacen las preguntas, y aquí es muy importante lo que digo de la proactividad, para mí todos los principios van relacionados, oralidad, proactividad, el principio de realidad, empezamos nosotros a tener esa intervención, no solo por parte de los abogados que puedan hacer las preguntas o que puedan hacer las posiciones, ya no, vamos a dejarnos de esos formalismos, porque no nos llevan a nada. ¿No? Muchas veces las posiciones, las respuestas son sí, no, de manera tajante. Necesitamos preguntas abiertas para conocer qué es lo que nos van a narrar. Y en ese momento es cuando nosotros empezamos a advertir si lo que nos están narrando es real o se aparta por completo de hechos reales, ¿no? Como bien destacaste, la Corte lo empezó a analizar desde el momento que empezaron con las horas extras, con la verosimilitud, con el salario. Con la propia duración de la jornada, Exacto. porque luego se narraban unos hechos donde había jornadas maratónicas, pues creo que más allá de la extenuación que puede cualquier ser humano tener frente a horas y horas y horas de trabajo, sin ningún día de descanso semanal, sin vacaciones durante años, y el criterio de que esto no es muy verosímil o de que no es una práctica estandarizada en determinados sectores económicos. Les pongo un ejemplo que aquí mismo lo platicamos y lo grabamos hace ya un tiempo. El tema de integración salarial en aquellas áreas económicas que dependen de propinas. Entonces llegaba el trabajador y decía, mira, yo de sueldo gano tanto, pero de propinas gano 20 veces más. Y tú, a ver, por ejemplo, trabajadores de restaurantes, pues ¿cuánto te dejan de propina en el porcentaje de la cuenta, verdad? Y efectivamente ya cuando te ponías a ver, pues eran propinas porcentajes. Sí, claro. Inusuales en ese tipo de establecimientos mercantiles. ¿Hace sentido esto en la aplicación del principio de realidad? Por supuesto. O, por ejemplo, que nos narren, muchas veces hay muchos salarios que son mixtos, ¿no? Cuota fija y cuota variable. Yo tengo de cuota fija 100 pesos diarios, pero de cuota variable yo en los últimos 30 días casualmente gané 15,000 pesos. Pero entonces, y ese último recibo no se encuentra completo porque el despido o la terminación de la relación laboral no fue en el día que concluía la quincena, ¿no? O sea, fue a lo mejor el 8 de marzo. Entonces, no te llegaron a pagar la quincena completa. Pero si entonces tú empiezas a analizar los recibos anteriores y adviertes que las comisiones máximo en el mes que pudo tener una comisión más alta llegó a 3,000, 4,000 pesos, ahí la realidad lo que me está diciendo es que es inverosímil que en los últimos 30 días hayas tú podido tener este salario que mencionas. Entonces, yo creo que la realidad deriva del conjunto y de la valoración conjunta de la totalidad de las pruebas. Deriva de lo mismo que te va narrando el actor. Muchas veces ellos al momento en que realizan sus declaraciones, que eso ya se podría tener como una confesión,
por supuesto, ya te narran un salario real o ya te hablan de comisiones, ya te empiezan a dar cierta información que a ti te va a permitir advertir que es inverosímil el salario, que es inverosímil la jornada, incluso que es inverosímil que a todos los trabajadores de una sola localidad siempre los despidan de la misma manera. O a todos los trabajadores de una misma localidad tenían exactamente el mismo tipo de prestaciones. Y yo decía, es curioso, las prestaciones en este lugar no son por empresa, son por despacho. Dependiendo del despacho que litigue. Eso sí es muy llamativo. Entonces, Eso sí es son las cosas, ahí es cuando opera el principio de realidad. Entonces, ¿qué es lo que te obliga a eso? Apártate de los formulismos. No te vayas simplemente a la literalidad, no te vayas a cómo se formuló, es que la posición que formuló está mal planteada y contiene una confesión. A ver, tenemos que sensibilizarnos, llevar una audiencia oral, en ese momento formular preguntas, plantear alegatos. Cuando tú les estás desechando las posiciones, les estás desechando las preguntas, es complejo. Entonces yo creo que también tenemos que aterrizar un poco las ideas y apartarnos de esos formalismos de decir, es que la pregunta que formuló, la posición que formuló, ya lleva una confesión expresa. A ver, analízalo en conjunto. Ese formalismo sigue aplicando. ¿Podemos nosotros privilegiar las mentiras y condenar a un demandado con base en hechos que son irreales? A mí Pues, me parece que no. A mí también me lo parece, pero ciertamente se hacía y Sí. se ha hecho.